Que nos acompaña por primera vez en el estudio de CNN Tiempo. Por primera vez en el estudio. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Muchas gracias por tenerme acá. Es una ocasión muy especial. Tú habías conversado con nosotros muchas veces a través de Zoom, de manera telemática, pero es un tremendo honor, un tremendo privilegio que podamos tenerte de manera presencial en nuestra Casa del Tiempo. ¿Qué te parece el estudio? Hermoso, hermoso. Es impresionante. No tengo nada que decir. Cristian, entremos en materia. ¿Cuáles son los volcanes más activos en nuestro país y en qué territorios están ubicados? Los volcanes más activos de Chile en general los pensamos como aquellos que hacen más erupciones en el tiempo y otra también que te van mostrando señales de que están haciendo algo, varios sismos, cosas por el estilo. Ahí empiezan a entrar el Villarrica, que es el más activo de todos, el Llaima, que era el segundo más activo y ahora lleva un momento de pausa muy largo, el Calbuco muy activo, el Cordón Caulle, el Nevado de Chillán y también un poco más el Planchón Peteró, Alcopahue, el Láscar en el norte. Son varios, pero la mayoría están concentrados como en la zona centro-sur de Chile, como que ahí es la parte donde tenemos a los volcanes que suelen tener más erupciones y que suelen un poco mostrarnos más el poder que pueden tener cada cierto tiempo. ¿Y cómo es el seguimiento que se les hace a esos volcanes? Bueno, en Chile tenemos el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur y ese observatorio está en Temuco y monitorea a más de 40 volcanes todo el tiempo. Entonces tiene sismómetros puestos en todos los volcanes, más otro tipo de instrumentos, inclinómetros para ver si el volcán se está inflando o si está un poco desinflándose, también medidores de gas, para poder tener una idea de qué es lo que están haciendo a todo momento. ¿Y hay un seguimiento 100% efectivo, Cristian? ¿Nos falta incorporar más tecnología? ¿Cómo estamos en comparación a otros países, por ejemplo? ¿Sabes? Un sismólogo siempre te va a decir que faltan sismómetros porque siempre quieres saber más. En efecto, hay volcanes que quizás no tienen tanto instrumental porque son también los menos activos, entonces no te muestran tanto. Pero los volcanes que están realmente activos tienen una buena red en general para cubrirlos, para monitorearlos, para que no se nos escape un detalle. El problema está muchas veces en que los volcanes son, ¿cómo decirlo?, sorprendentes. Nos pueden dar señales a veces de que están haciendo algo y otras veces simplemente hacen algo sin que nosotros lo podamos anticipar muy bien, porque los volcanes son un poco caóticos por naturaleza. Y en ese sentido, más que la parte tecnológica, lo que necesitamos tiene que ver con analizar datos, con interpretar de mejor manera las señales que están teniendo los volcanes, y para eso el desarrollo científico es fundamental, pero vamos allá, o sea, vamos avanzando en esa dirección. Tú nos decías en otra entrevista, todos los días en el mundo hay muchos volcanes haciendo erupción. Todos los días. Un poco haciendo el parangón y la conexión con lo que tú decías recién. Los volcanes son sorprendentes. Tal cual. ¿Estamos preparados para enfrentar una eventual emergencia a raíz precisamente de lo que conversábamos anteriormente? Ahí la pregunta es un poco más compleja porque se pasa ya no al volcán, se pasa a nosotros. En general, hay toda una logística involucrada, claro. Claro, y sobre todo las condiciones que tienes. No da lo mismo si estás en un volcán que hace erupción grande, pero hay muy poca gente viviendo alrededor de él, o que tienes un volcán que quizá la erupción no es tan grande, pero hay mucha gente viviendo cerca. Entonces la preparación es muy dependiente del volcán y de la comunidad que está al lado. En ese sentido, yo veo que si bien en Chile somos súper buenos para responder, porque si pasa algo, nos movemos rápido, hacemos todo eso, claro, la parte de anticiparnos es la parte que nos cuesta, la parte de planificar de mejor manera cómo son nuestras ciudades y cómo un poco no construimos riesgo, porque el riesgo depende de cómo nosotros nos exponemos al volcán y por lo tanto el riesgo lo construimos. Nosotros somos quienes ponemos las casas en los lugares donde no deberían estar y nosotros somos finalmente quienes tomamos decisiones un poco sin tomar en cuenta el volcán que tienes al lado. Y además de localidades como Pucón, como Villarrica y otras que, por ejemplo, en ese caso están cerca del volcán Villarrica, ¿qué otras localidades de nuestro país están expuestas de una manera mayor respecto a otros territorios que tienen volcanes cerca? Claro, hay varias. Si tú vas para la zona de Puerto Varas y te vas un poco a la cordillera, está Ensenada, está la zona de las Cascadas. Claro. Ensenada en particular quedó cubierto de ceniza después de la erupción del Calbuco del 2015. Entonces es una zona bastante expuesta a lo que el Calbuco puede hacer, sí, a lo que el Osorno puede hacer. Ahí también entramos en otro aspecto. ¿Cuáles son estos pueblos que están cerca de volcanes que hace tiempo no hacen algo y que han crecido un poco olvidándose del volcán? Entonces ahí entra la parte de las cascadas, también es cerca de Puerto Octay. Si nos vamos más para el norte está Melipeuco, que está cerca del Llaima, está Cherquenco cerca del Llaima, está también un poco más, nos vamos más para el norte, estamos en Antuco, cerca del volcán Antuco. Siempre tenemos algún pueblo que está más o menos cerca. El tema es que
muchas veces han ido creciendo mucho. Por ejemplo, Malalcahuello, que está en la región de la Araucanía, sí, claro, y que es súper conocido porque es muy lindo y la gente va, y Malalcahuello es un pueblo que ha ido creciendo mucho. Cuando yo era chico eran 3 calles y un par de casas. Ahora muy turístico también. Ahora es súper turístico. Sí. Súper turístico. Y el problema está en que el volcán Lonquimay está ahí. Y cuando el volcán haga una erupción, toda esa parte va a estar muy expuesta. ¿Qué hacer entonces, Cristian? Porque lo ideal sería poder trasladar a toda la población a zona segura. Hemos hablado en otras oportunidades de los riesgos de aluvión y así otras emergencias, pero sabemos que ese no es un escenario posible de realizar, sobre todo cuando los pueblos han crecido de manera considerable. Exacto. Entonces, ¿dónde poner el foco del trabajo preventivo? Por ejemplo, en las zonas que están cercanas a volcanes que eventualmente podrían generar una emergencia. Claro, son varias etapas que tienes que ir quemando. La primera es la obvia de la concientización acerca de dónde estás parado. Muchas personas llegan a una zona... Que la población conozca el riesgo al que están expuestas, ¿no? O sea, entender el riesgo con el que estás. Muchas personas llegan a estas zonas porque son hermosas y porque lo ven muy lindo y en ese sentido... se ponen ahí, pero no tienen conciencia de dónde están. Pero la diferencia está en que cuando tú transmites lo que puede pasar, los escenarios eruptivos, cuáles son las zonas que están más afectadas, con eso ya empiezas a generar una conciencia. Y eso es importante, porque después pasamos a la parte de decisiones políticas. Decisiones políticas acerca de, por ejemplo, dónde vamos a construir aquellas cosas que económicamente son importantes. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que tú pongas el desarrollo económico de una zona, o la mayor parte del desarrollo económico, en una parte que está de muy alto riesgo, no está bien. Entiendo. Entonces puedes manejar el riesgo, puedes entender cuál es tu nivel de riesgo aceptable y empezar a ver un poco dónde vas a poner ciertas cosas, planificar la ciudad, y eso nos falta. Y la siguiente etapa es más ingenieril y tiene que ver con la mitigación del impacto de las erupciones. Cuando ocurre algo, bajan aluviones o tienes flujos piroclásticos, es importante pensar en cómo vas a mitigar ese impacto. A veces se construyen barreras, otras veces se limpian canales para que los aluviones no arrastren tantas cosas. Y eso también son medidas importantes que ya no tienen que ver con el prevenir algo, pero sí anticipar y mitigar. ¿Y hay alguna experiencia en nuestro país que vaya caminando en esa dirección a la que tú haces referencia? Todavía no. Hay conversaciones de cómo se está planteando. Por ejemplo, la gente en Pucón, la municipalidad de Pucón sobre todo tiene muy claro acerca de qué es lo que tienen que estar haciendo, y es un desafío para ellos ir haciendo que todas las partes del rompecabezas calcen bien. Pero, por ejemplo, tenemos en el pueblo de Las Cascadas, en Puerto Octay, una experiencia bastante interesante, porque ahí este es un pueblo que está donde bajan los aluviones del volcán Osorno, y en toda su historia no ha tenido una erupción que termine arrasando todo el pueblo. Pero anticipándose a eso, ha habido toda una preparación comunitaria para entender qué se tiene que hacer, dónde se va a construir, tomando decisiones como, por ejemplo, que la gente no entra más gente en el lugar, claro, que la cuestión no puede crecer más de cierto espacio. El desafío después es, una vez que tienes el plan, hacerlo valer. Claro. Y eso es más complejo, porque en ese sentido las regulaciones en Chile no nos ayudan mucho. Como que tendemos a dejar que el mercado haga todo, porque si tú quieres comprar en un lugar, pues lo vas a hacer nomás, sin saber mucho dónde estás parado. Y ahí volvemos al punto inicial. Experiencias sobre eso tenemos suficientes en nuestro país. Ya hemos conversado también en capítulos anteriores, por ejemplo, lo que ha pasado en Cochoa, en este camino que une Concón y Viña del Mar, o más bien Concón y el sector de Reñaca. Cristian, hay varios temas que hemos ido conversando, que importante es ponerlos en la pantalla, que importante es poder fortalecer, por ejemplo, la comunicación de riesgo que debe existir en la población, poder entregar una mayor educación precisamente a todas aquellas comunidades que viven cercanas a los volcanes. Pero tú tocabas hace algunos segundos lo que ha sucedido con el Villarrica, lo que sucede con Pucón particularmente, y me gustaría aprovechar que estás en el estudio, que nos actualizara cuál es la situación actual del volcán Villarrica, que nos ha dado noticia durante este 2023. Claro, el volcán Villarrica, bueno, es el volcán más activo de Chile, pero al mismo tiempo es un volcán, a mí me gusta decirle que es divo, porque siempre muestra cosas y al mismo tiempo ¿Divo? es muy divo, porque es muy cambiante en el tiempo. El tipo...
El tipo se hace notar. Sorprendente, decías tú también. Sorprendente. Ya. Y el tipo se hace notar. Eso quiere decir de que muchas veces lo ves con incandescencia nocturna, llama la atención por lo visual, pero lo que pasa debajo de él y que se captura con los instrumentos también nos está mostrando un volcán que al menos desde noviembre del 2022 ya, que viene de alerta amarilla. Un volcán que está alterado, que no está en su estado base en definitiva. Y claro, pasamos por una alerta naranja hace un tiempo atrás. No hace mucho, de hecho. No sé tanto, y que fue complicada porque hubo momentos bastante complejos en esa crisis, pero ahora el volcán sigue alterado, sigue con sismos. De hecho, hubo hace poquito un sismo de magnitud 3, que para un volcán es grande, muy debajo del volcán, y eso te muestra que el personaje nos sigue dando señales de que está alterado. No nos está diciendo que va a haber una erupción inminente, pero sí nos está diciendo de que está alterado y por lo tanto hay que ponerle atención, hay que estar atentos a lo que él dice. Un poco el olvido es lo que nos hace daño y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, sobre todo cuando vivimos al lado de un volcán que nos puede sorprender rápidamente. No, y además pensando no solo en la población que vive en ese territorio, que es mucha, sino también en la gran cantidad de población flotante que llega durante los próximos meses de verano 2023 y 2024. Exacto. ¿Es el cráter más peligroso de nuestro país y de Sudamérica? De nuestro país sí, de Sudamérica no estoy seguro, pero de nuestro país más que... Pero al menos debe estar ahí peleando en las primeras posiciones, en el ¿no? top, claro, pero más que peligroso es riesgoso, porque obviamente ahí existe un peligro, pero si tú llegas ahí sí te pones tú en peligro y ahí sí genera riesgo. Entiendo. Entonces, claro, visitarlo es una actividad de riesgo, y sobre todo cuando está alterado en definitiva, porque por ejemplo, te puede caer un trozo de roca como del tamaño de mi mano, pero que te golpea a más de 100 kilómetros por hora porque cayó hacia ti, y eso te puede generar grandes daños cuando estás arriba en el cráter. Entonces, la actividad en sí es riesgosa. Visitar el cráter activo de un volcán es riesgoso. Claro que sí. Aunque es cierto, el volcán la gente lo asciende cuando está en un estado más tranquilo, y lo han subido muchas veces. Es algo común que se hace en Pucón en particular. Pero es súper importante tener claro que cuando el volcán está más alterado, como ahora, o como lo estuvo en la alerta naranja, definitivamente no es el momento para poder subir al cráter. ¿Y hay una manera o alguna forma de saber cómo sería la erupción de un volcán? Es buena pregunta. La verdad es que sí, pero no. Se puede un poco tener una idea de cómo podría ser una erupción del volcán viendo la historia del volcán. El volcán suele hacer erupciones que tienen una forma, algunos son más explosivos, otros generan más ríos de lava, otros generan más explosiones más cortas. Y un poco uno los entiende en función de su magma y su historia y puedes anticipar. Sin embargo, como ya dijimos que son sorprendentes, eso no quiere decir que la próxima vez lo hagan exactamente igual. Entonces, aprenden mucho observándolos. Y después tienes que también anticipar los potenciales escenarios. El escenario más terrible cuando el volcán hace una cuestión mucho más explosiva, o un escenario más sencillo cuando el volcán de pronto tiene solamente un río de lava que avanza un poco y nada más. Cristian, estamos en el tiempo. Tengo la última pregunta. ¿Puede la erupción de un volcán afectar la temperatura del planeta o el calentamiento global, generar una alteración en esa línea? Una erupción gigante como la del Pinatubo en 1991, por ejemplo, en las Filipinas, o erupciones que hemos tenido acá en Chile también, que han sido muy grandes, en efecto pueden afectar levemente la temperatura del planeta. Ha habido alguna como la del Tambora en Indonesia, que después generó lo que se llamó un año sin verano en Europa y que fue un problema social muy grande. Pero en el largo plazo, digamos, más allá de la perturbación local o de poco tiempo, la verdad es que no. El cambio climático es una cosa mucho más grande, más potente, que se mantiene, por más que un volcán en algún momento en el mundo logre hacer una erupción muy explosiva. Yo te quiero agradecer la conversación, esta verdadera clase es con Cristian, sin tilde. Cristian Farías, geofísico, doctor en geofísica de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias y espero que puedas venir nuevamente al estudio. Yo feliz, cuando ustedes me inviten estaré acá. Ya, pues muchas gracias, Cristian. Perfecto. Que estés bien.